porque los discursos necesitan leerse entre líneas. Alejandro Hipólito en Avenidas. Tres minutos pasaron de la hora 18. Continuamos con la programación en vivo. Programación habitual, quise decir. Pasa que me agarró justo escribiendo. Puse en vivo, bueno. Con la programación habitual de En Avenidas. Y como ya lo anticipa su cortina de fondo, como todos los martes a las 18 horas, nos encontramos en compañía, sí, ahí está, nos encontramos, ahí está, en comunicación telefónica con alguien que nos espera del otro lado, justamente de la línea telefónica. Estamos hablando de Alejandro Hipólito para su columna Texto Sentido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo de En Avenida? Yo los espero más que ustedes a mí, seguramente. No, créeme que creo que es mutuo esto. Sí, así, sí. No ¿Ah, sí? Sí. Te lo dirás a todos. Pero bueno, nuevo martes, aquí que nos encontramos, Alejandro. Te hemos visto en los pasillos aquí de la facultad en la semana, lo que fue nuestro encuentro. Sí, exacto. Ahí me di el gusto de conocerlos. Los tenía más o menos, pero bueno, fue más formal, digamos, porque como saben soy de Tandil y no voy todos los días a la facu ni todas las semanas incluso. Entonces bueno, aproveché un huequito ahí y me pude dar el gusto de conocerlos. Muy bien. Así que bueno, y muy lindo el lugar, muy bien acondicionado está todo, y muy cálida la gente, que es lo principal, porque los lugares no son cáscaras. Ni hablar. Bueno, Alejandro, vamos a dar paso, si se quiere, a esta nueva edición de Texto Sentido. Yo quiero consultarte cuál es la temática principal que vamos a estar abordando hoy. No sé si les pasó a ustedes, pero por ahí conocen la figura del sueño recurrente, ¿no? Cuando uno sueña un montón de cosas, pero hay una que siempre como que se repite. Como un patrón, ¿no? Cada tanto, yo otra vez volví a soñar lo mismo. Y a mí me pasa cuando busco por ahí respuestas en algunas cuestiones discursivas y demás, que obviamente voy primero, lo que me queda más cercano es la psicología, la filosofía, la comunicación, pero termino muchas veces en la música. Y no en cualquier música, sino en un himno, digamos una filial, una subsidiaria del himno nacional, que para mí es Cambalache. Ya lo he traído a colación y tengo este sueño recurrente porque otra vez desde sus estrofas, desde alguno de sus versos me vuelve a explicar la realidad con una premonición que tuvo Santos Discépolo en su momento, porque él habla del siglo XX, ya en el XXI tristemente se repite. Entonces yo leyendo, por ahí compartiendo algunos eslabones de esta estrofa, quería incursionar también en el tema de hoy, que era el discurso caótico y esta cuestión de, no sé, digamos, a ver, la precariedad de los argumentos, lo demencial a veces, ¿no? De ciertas pseudo-argumentaciones, porque son falacias, porque son estructuras dialécticas que parten de una premisa falsa, entonces el resultado necesariamente será falso. Pero están dichos de manera repetitiva estos discursos, y además en tantos lugares al mismo tiempo, que la gente a veces por apresuramiento los toma como verdad. Así que bueno, si les parece, les tiro alguna de las frases que hoy nos pintan tristemente, ¿no? Porque sería bueno que estuviera quedado en el pasado, pero siguen siendo postales actuales, de Cambalache. A ver, sí, yo recuerdo a priori el estribillo solamente, pero bueno, a ver qué tipo de frases, por ejemplo. Hay una que dice, después de que comienza, ¿no?, que el mundo fue y será una porquería, eso ya nos va avisando que lo que fue no estuvo muy bueno y lo que vendrá tampoco. Obviamente, Discépolo no era un tipo optimista, pero me parece que era mucho más realista, que no estaba tan empujado a la esperanza, porque sí, de acuerdo a lo que estaba viendo, nos presenta un mundo que ha sido una porquería y que hoy, a la luz de los acontecimientos, la verdad que cuesta hacerle frente a esa idea inicial. Pero después, en la otra estrofa, dice que el siglo XX, pongámosle hoy, corrijamos nosotros, pongamos XXI, es un despliegue de maldad insolente, podemos poner crueldad, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Pero esta parte es la que más me importa, dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. A mí me parece que hoy ahí va tomando como fotos instantáneas de varios conflictos que hoy tenemos, y esto, aunque por ahí a priori no parezca, está absolutamente relacionado con la democratización
de las comunicaciones y los discursos que circulan por lugares aleatorios a lo que antes eran los lugares oficiales. Hay mucho discurso de burro que se convierte en un gran profesor, esos todólogos, opinadores, panelistas, especialistas, y además las redes sociales han aumentado ese poder, donde ya no se piden demasiados galardones académicos a la hora de opinar. Entonces aparece cualquiera diciendo cualquier cosa, ¿viste esa frase, che, acá habla cualquiera? Claro. Y sí, hoy habla cualquiera. Bien, bueno, bien no, justamente, pero bueno, si tratemos de pensar al autor escribiendo esto en pleno siglo XX, ¿vos crees que es una cuestión que se repite o que hoy en día directamente este autor se vuelve al siglo anterior? Es que en realidad, claro, eso es lo que diferencia un artista de un improvisado. El artista, al igual que el periodista, yo hago siempre esta analogía muy cercana entre los artistas, de diversas expresiones con el trabajo del periodista, porque el artista es alguien que observa la realidad, pero no se queda simplemente con lo que ve, profundiza, interpreta, transmite, reconfigura, explica de alguna manera lo que está viendo, y en la mejor de los casos con gran virtuosismo, ¿no? Ya sea en la pintura, en cualquier expresión, pero mucho más en la música, donde encontramos con letras que no pasan de moda, y algunas yo insisto, a mí Cambalache me gustaría muchísimo reírme hoy de la letra y decir qué mundo tan diferente vivimos, pero no, porque uno empieza a mirar las noticias más relevantes de las jornadas y se da cuenta que es muy parecido, que siempre es lo mismo, y si vamos a otros territorios que tienen que ver con lo político, lo económico, uno ve que también los apellidos que digamos, que protagonizan los diferentes episodios, algunos absolutamente oscuros de nuestra historia, son los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas personas. Es como que vivimos como en un bucle, ¿no? El Día de la Marmota, esa película donde todo el tiempo se repetía lo mismo. Bueno, me parece como que estamos metidos en ese bucle, quizás por impericia nuestra, por esta capacidad que nos han otorgado de olvidar, ¿no? Que según Borges, ya lo hemos dicho acá, es uno de los grandes inventos del hombre, es el olvido. Nos han impulsado a la amnesia colectiva, y también esta cuestión generacional, ¿no? De decir, bueno, vos no lo viviste, entonces no existió, no pasó, tenés que mirar para adelante. Hay como una especie de cancelación de la historia que es muy preocupante. Eso es lo que tenía Discépolo, era un tipo que podía ver, interpretar, transmitir y además adelantarse, y por eso nos deja pensando tanto tiempo después en que por ahí porquería suena feo, pero que no es muy elegante el mundo en el que vivimos. Es muy aberrante lo que la gente le puede hacer a la gente, ¿no? Y la impunidad y estos avasallamientos y el regreso de discursos que suponíamos enterrados, capítulos que dijimos, bueno, con esto ya aprendió toda la humanidad, y no es así. Yo te quería preguntar que con todo esto que estabas diciendo, lo que querés decir también es que nos encontramos por ahí en una recesión no solamente discursiva, sino que también política y económica. Y social. Hay como una especie primero de ruptura del entramado social, que es, claro, que es propiciado por un discurso que ha apuntado a eso. Después con una suerte de venta de ventajas tecnológicas que en realidad son retrocesos humanos. Y por supuesto, claro, en lo político y en el discurso general, el discurso público o la demanda de un debate con argumentos ha bajado notablemente. La gente consume más escándalo que razones. Entonces se complica un poco. Y iba a lo del discurso del caos, en realidad, discurso caótico o la argumentación del absurdo, en cosas que uno escucha todo el tiempo, como si fueran verdades reveladas, como por caso una persona el otro día en un canal diciendo, bueno, la verdad que la gente por ahí comerá un poco menos, pero bueno, por ahí quiere poner, le preguntaban por qué la baja en los supermercados, todo, ¿no? Lo que pasa es que la gente está comiendo menos porque está invirtiendo en otras cosas, ¿no? Está encontrando la libertad de invertir en otras cosas. Y esto sonó medio raro hasta para quien lo estaba preguntando, ¿no? Dice, bueno, pongamos por caso que la gente decide comer menos papas fritas porque se quiere comprar un 0 kilómetro. Una cosa así, una demencial, una cosa absurda. Además, no sé, yo no sé cuánto sale un paquete de papas fritas, pero cuánto sabría que dejar de comer para comprarse un 0 kilómetro, no tengo idea, no me animo a hacer la cuenta ahora. Pero ese es el discurso que hoy se sostiene con un valor como diciendo, ojo, que yo le estoy mostrando lo que realmente es. Y lo que tenemos enfrente es un demente, un enajenado que está sosteniendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está validado por el medio.
no se pide otra cosa de este lado. No sé cuánta gente dice esto es absurdo, hay que anularlo, no hay que invitar a este tipo de personas, no hay que darle cabida a este tipo de discursos que no hacen más que sembrar confusión. Y yo creo que no es torpeza, esto podría resolverse diciendo son ignorantes. Yo creo que hay un movimiento quirúrgico de estos discursos que tratan de bajar las perspectivas sociales para que ya no haya de qué hablar. Ya nos han sacado con quién hablar y ahora no tenemos ni siquiera un tema claro, sobre el cual, aunque sea hacer una mirada introspectiva, aunque sea conmigo mismo, nos sacaron los temas y nos sacaron al otro. Entonces en soledad solo estamos con nuestra pantalla consumiendo cualquier cosa como si tuviera valor. Claro. En estos discursos justamente absurdos, estos argumentos absurdos que aparecen, ¿crees también que hay un intento por parte de ciertos simpatizantes afines a quienes difunden este tipo de argumentos, un esfuerzo de argumentar estas cosas absurdas justamente, y que eso va, como si se quiere, devaluando aún más este discurso? Me estoy dedicando a archivar ese tipo de réplicas, porque uno dice, bueno, si ese discurso queda en la cúpula son los representantes o los que intentan. Eliseo Verón decía que el discurso no tiene un poder en sí por el que emite el discurso, sino por el que lo recibe y lo valida. Claro. Si no, ese intento está inacabado. Pero cuando alguien lo hace carne, lo hace propio y lo sostiene y lo defiende, ahí se completa el esquema del poder. Entonces, bueno, en este caso me estoy dedicando a archivar muchas, digamos, argumentaciones informales de gente que es entrevistada en la calle, un kiosquero, una persona que pasa caminando, que por ahí dicen que hay algunas cuestiones de la actualidad que le parecen positivas. Cuando uno le entra a preguntar cuáles, en general no se ven incluidas en ninguna, y las que sí considera son entelequias, cosas que nunca sucedieron, el coso del cosito de la cosa que está al lado del cosito, ¿viste? Una cosa así. Entonces, decir, pero a ver, explícame esto que estás sosteniendo. Y es un hilo conductor esta cuestión de no saber cómo sostener este argumento después de una repregunta. A mí me gusta tal cosa. Bueno, ¿y a vos esa cosa te afectó? No, a mí no, pero me parece que a otros sí. No sé, alguno dijo de los subsidios. Estoy en contra de los subsidios, al Inca, que le sacaron, me parece bárbaro. Pero ¿y a vos en tu día a día eso que tiene que ver? Bueno, no, y bueno, y películas, mirá, no, sí, mirá. O sea, no se sostiene con dos preguntas más. Claro. Pero sin embargo ocupan un lugar en la subjetividad de esa persona que le hace tomar decisiones. Incluso tampoco se reconocen demasiado equivocados. El que sostiene el micrófono en realidad siente, creo que, más piedad que bronca en ese momento, como diciendo, estoy hablando con un ser que no tiene demasiados recursos para reconocer una falacia de una verdad. Entonces me parece que hay que barajar y dar de vuelta en muchos aspectos. Hace un rato dabas el ejemplo de dejar de comer papas fritas para comprarse un 0 kilómetros, y yo te quería preguntar... Estoy cerca ya, a 3 cuotas. 2 bolsas más y lo tengo. Yo te quería preguntar en este sentido si vos ves o crees que dentro de estos discursos caóticos hay una intención de desviar los consumos a placeres más banales, más materiales, pero que no generan al final un enriquecimiento intelectual. No sé bien cómo explicarlo, pero es como que no hay justamente intelectualidad detrás de eso. Sí, mira, con esto que decimos de desviar, me parece que es eso, porque toda esta aluvión de discursos del caos, como decimos nosotros, caóticos, como estamos diciendo ahora, yo creo que ocupan un lugar de la agenda de la réplica, ¿no? Cuando alguien sale a decir una burrada, hay que salir a responderle. Y yo estoy viendo muchos académicos, catedráticos del mundo de la ciencia, del CONICET, saliendo a explicar a alguien que dijo que el CONICET hay que cerrarlo porque se estudian estupideces ahí, por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, el tiempo que se gasta en responder es un tiempo que obnubila, que esmerila la mirada sobre los temas realmente sobre los que habría que hablar, de fondo. Yo creo que los científicos tienen que salir a explicar para qué está la ciencia. Y los periodistas saliendo a explicar lo que es el periodismo y lo diferente que es ser un mercenario de ser un periodista. Y tienen que salir los artistas a decir para qué sirve el arte, y tiene que salir un médico del Garrahan para explicar para qué sirve un hospital público que se constituye en un emblema de toda la región, y tiene que salir cada uno, esto, lo mismo un burro los grandes profesores, tienen que salir a explicarle a los burros para qué sirven lo que hacen. Entonces,
se gasta una energía y un tiempo de discusión en cosas que son una propuesta del otro lado, un cascotazo en el techo, y la verdad que muchas cosas suceden mientras también. Muchas medidas que se van tomando que quedan como tapadas por ese aluvión de fantochadas. Entonces, bueno, yo creo que lo que vos decís, Ariana, sobre todo el tema central acá es la desviación, el tema de correr la mirada, y estamos viendo todo el tiempo voceros de la nada diciendo cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, cosas que no tendrían ni que aparecer, son tomadas por los medios, son replicadas en Twitter y después de ahí pasa a YouTube y de ahí lo retoma otro medio y se genera una conversación pública sobre algo que no tiene ningún sustento. Entonces es un poco desesperante, primero explicar lo que ya tendría que estar entendido y segundo perder tanto tiempo en hacerlo. Claro, desesperante y cansador también, me imagino, porque son cuestiones que uno ya daba por sentado y que listo, ya está, no se discute más, ¿verdad? Y se me ocurre que un tema de derechos, por ejemplo, adquiridos por diferentes, qué sé yo, los derechos sobre los que avanzó la mujer en este tiempo, en un gran colectivo, uno de los ejemplos más importantes de cómo funciona un colectivo frente a un poder establecido como el patriarcado en este caso, hay que volver a defenderlo, volver a discusiones que ya están dadas. Es como volver a juzgar a alguien por un delito que ya fue juzgado. Claro. O sea, reabrir y reabrir y reabrir, una que ya está. Hay temas que ya, si no, ¿cuál es el avance? ¿Cuál es la ilusión de la evolución humana? Si tendríamos que explicar otra vez, bueno, de hecho hay gente que sale a decir que la Tierra es una baldosa, y hay que volver a explicar que no lo veo. O sea, es agotador estar todo el tiempo revisando cosas que no tienen revisión posible porque son empíricamente súper comprobables. Pero bueno, no sé, alguien el día de mañana nos va a decir que el aire es mentira y vamos a tener que salir a explicar de qué se trata el oxígeno y qué pasa con el carbono y para qué sirven los pulmones. Ahí se nos va la vida. Claro, bien, perfecto. Alejandro, por último, yo quiero consultarte que hayas arrancado tu columna con Cambalache. Sí. ¿Es preocupante, es desalentador? Si no lo fuera, te hubiera respondido antes. Sí, qué sé yo. Es complicado, qué sé yo, tampoco voy a salir ahora como y cerramos ahora con pintarse la cara color esperanza. No, claro. no sería siempre el tema es estar atento. O sea, el exceso de pesimismo tampoco sirve porque te hunde en un pozo. Son llamados de atención, tirar de la cuerda de la sensibilidad y volver a decir que la razón sirve para algo, porque eso también hay que explicarlo, ¿no? Frente a tanto éxito que sale de Gran Hermano, de Twitter, tanto personaje que no tiene ningún recorrido de nada y aparece en lugares importantes, hay que volver a explicarle a los pibes que estudiar está bueno, ¿no? No hagamos caso, no sé, en algún momento, quizás en el próximo programa, agéndenlo porque yo me voy a olvidar, tendríamos que revisar por lo menos los discursos que están emergiendo del nuevo Paca Paca, ¿no? Claro, en donde se está proponiendo, hay un personaje muy simpático que canta canciones horripilantes y que dice que, por ejemplo, que estudiar o que las universidades, la verdad que no son útiles. Sí, y que se puede ganar mucho dinero con una computadora, o sea, desalientan el estudio, desalientan la cultura, desalientan la historia. Es muy preocupante. Eso sí, eso no es adoctrinamiento, ¿eh? Eso es cultura. Eso es cultura. Así que me cuesta. Mire, si usted me dice si estoy esperanzado, y le diría que... y listo. Bien, perfecto. Demasiado. Alejandro, bueno, muchísimas gracias y para la próxima, ¿por qué no? Una de Paca Paca no estaría mal. Vamos a analizar algunos discursos que aparecen de Paca Paca que son muy interesantes, con esa abuelita tan simpática que pulsea con Marx. Es muy fuerte, sí, la imagen. Es tremendo. Es muy fuerte. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estén muy bien, que sigan bien y buena semana. Allí pasó por el aire de En Avenidas Alejandro Hipólito con su columna semanal Texto Sentido. En esta ocasión, discursos caóticos y argumentos absurdos. Allí haciendo alusión también a Cambalache, himno nacional, lo comentaba allí Hipólito. Bueno, y un poco es volver otra vez a este tipo de cuestiones. Desesperanzador y sí, vamos a decir la verdad, cansador al menos. Así que bueno, para